Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo SIG. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de RELAB, el podcast de Real Estate. Estoy acá con mi gran amigo, colega de toda la vida, Damián Tabacman. ¿Cómo estás, Damián? Hola, Herman. Bueno, muy lindo estar acá. Ante todo, agradecer a nuestros sponsors. Estamos grabando este episodio en nuestra casa de grabación, Stay Real. Muchas gracias a Juan Porrazo por hacernos ese lugar. Muy agradecidos por eso. Nuestro sponsor de siempre, que nos acompaña, que nos produce, Grupo SIG, representado acá por Ariel Sokolovic. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al grupo por apoyarnos. Y Finaer, que es nuestro sponsor de los últimos meses, que nos está acompañando. Finaer, alquilá con una garantía Finaer, que es la mejor garantía. Finaer, la mejor garantía. Damián, este es un episodio en el cual tenemos un invitado. Todos los invitados son muy especiales, pero este para mí tiene algo muy particular, por un componente que vamos a decir después, pero ¿por qué no lo presentás? Bueno, nuestro invitado de hoy es Alan Moadev, un gran amigo, lo conocemos hace muchísimos años, le tenemos muchísimo afecto y puedo adivinar qué es lo que te moviliza al respecto, no estoy seguro, pero estoy especulando, y me parece que tiene que ver con la edad, ¿verdad? O sea, es alguien joven, una generación que viene por atrás de la nuestra, capaz que hay alguna en el medio incluso, y que viene con mucho empuje, y con mucha vocación de liderar el mercado tan pronto como sea posible, y eso nos enorgullece mucho, ¿no? Siempre nos enorgullece que los más jóvenes vayan ocupando lugares de liderazgo. Sí, exactamente eso es lo que me decís. Y es muy particular. El otro día hablaba con una persona de la Universidad de Itela, donde damos nuestro programa de Real Estate Management. Le decía, nos está pasando ahora que le estamos dando clase a los amigos de nuestros colegas, perdón, a los hijos de nuestros colegas, ¿no? Alan podría ser un hijo de nuestros colegas, ¿no? De la gente que de nuestra generación. Pero bueno, en todo ese contexto y con el gran gusto de tenerte, Alan, bienvenido. Muchísimas gracias a los dos, los admiro mucho y para mí es un placer estar en esta mesa con ustedes. Che, Alan, no se trata de que nos cuentes tu historia, pero contanos un poquito de tu historia. Contanos qué estudiaste, cómo te preparaste, cómo entraste al mercado inmobiliario y qué estás haciendo ahora. Bueno, antes de los 18 años, como muchos saben, yo me dediqué al tenis semiprofesionalmente y eso me dio la posibilidad de ganarme una beca en Estados Unidos, con lo cual a los 18 años me fui de mi casa y me fui a transitar una experiencia universitaria en una universidad de Estados Unidos, basado en Nueva York, con lo cual ahí pude estudiar economía, me profundicé en los negocios, me apasioné por la arquitectura que pude descubrir en la ciudad de Manhattan. Y cuando a los 21, casi 22 años recientemente recibido, decidí emprender mi vuelta a Argentina, porque la verdad que me costaba mucho estar viviendo tanto tiempo fuera de mis amigos y mi familia. Traté de usufructuar mi título, en ese momento poco común, en Argentina. Plena crisis Lehman Brothers, 2008-2009, y por un tío mío que está en el mercado, a quien también admiro y respeto mucho, Fernando Barenboim, que en ese momento era el director comercial de IRSA, me sugirió, con otras tantas aperturas de nuevos trabajos, contemplar la posibilidad de trabajar en IRSA. Y acepté ese desafío y me metí de lleno en el real estate comercial, porque mi primera experiencia en IRSA fue, en ese momento, coordinar los alquileres de stands, de locales, de parkings de IRSA. Empecé por Abasto, luego fui a Soleil, cuando en ese momento IRSA le compró al grupo Carrefour el shopping y readecuó todos los tenants que tenía la vieja usanza de Carrefour hacia el portafolio de los AAA tenants de IRSA. Y fue mi primera gran experiencia inmerso en el mundo del real estate. Ahí estuve casi 4 años. Me ofrecieron liderar el área de real estate de Walmart Argentina, viajando por Chile, por Estados Unidos, donde acepté ese desafío, salí de mi zona de confort y me fui a liderar una expansión de Walmart en ese momento, Walmart y Chango Más, que tenía más de 100 locales en Argentina y estaba muy fuertemente creciendo en la región. Allí estuve 7 años liderando el área de real estate con una posición de gerencia
que era de los pocos gerentes por debajo de los 30 años. Era poco típico en ese momento ser joven y tener tanta gente a cargo. Y empecé a construir mi camino ya de lleno por el real estate, o sea, comercial hacia una expansión. Me faltaba meterme en lo que yo decía que me faltaba para terminar el 360 real estate, que era meterme en el área comercial, residencial. Y ahí apareció una posibilidad de liderar el área comercial de Consultatio. En ese momento, 2017, Eduardo estaba comprando fuertemente activos en Argentina. Era la época que compró los lotes de Catalina, ¿no? Por ejemplo. Exacto, correcto. Claro. Él había hecho 2 muy buenos negocios en Miami. Primero Oceana Key Biscayne, luego Oceana Bal Harbour. Y con ese patrimonio que supo lograr durante casi 8 años, y producto de que Argentina en ese momento estaba muy a punto caramelo, como dicen los jóvenes, decidió irse de shopping. Como dicen los jóvenes. Como dicen los jóvenes. Yo ya no me considero de los 20 a los 30, así que ya estoy más cerca de ustedes. Y en ese momento vi que era un gran momento para liderar un área comercial de una compañía de real estate argentina, que cotizaba en bolsa local, no en Estados Unidos, Claro. pero tenía el sueño de cotizar en Estados Unidos. Y ese paso gigantesco que pude dar, la verdad que me dio a hoy un grado de expertise, enseñanzas y meterme de lleno en el mundo inmobiliario, que era el capítulo que le faltaba a mi vida como potencial desarrollador independiente el día de mañana. Uh-huh. Y hago un stop acá. Esos fueron mis 14 primeros años profesionales luego de haberme recibido. A mí me gusta porque habla del 2008 como el comienzo de su carrera profesional, ¿no? Y nosotros ya estábamos en una instancia muy diferente. Contanos qué estás haciendo ahora, Alan. Bueno, como todo paisano, siempre tuve el sueño de tener mi empresa propia, con lo cual cuando decido irme de Consultatio, que me costó mucho proceso mental, dejar ese espacio para saltar al vacío en un momento como 2021, donde había récord de venta de lotes de baja densidad. Es decir, ¿se acuerdan que durante la pandemia los grandes ganadores fueron los que tuvieron un buen producto ligado a las urbanizaciones? Nordelta y Puertos Sí. despachaban. Sí. Y costaba mucho vender oficinas y costaba mucho vender departamentos. O sea que yo en ese momento decidí formar parte de una mesa de una desarrolladora con muchísimo crecimiento en ese momento, que se llama SEC, y renuncié a mi cargo tan prestigioso, lo cual causó que mi madre y mi padre se hayan preguntado varias veces si estoy haciendo lo correcto. Todo me costó mucho a mí, nada me fue fácil, y la verdad que ese sudor y lágrimas que me dio el tenis cuando era chico, me pasó lo mismo en el área de mis 21 a mis 30 y pico de años. Y acepté el desafío y emprendí por cuenta mía, pero me estaba subiendo a una ola de desarrolladores que ya tenían 30 edificios terminados, Claro. pero que tenían un perfil con muchísimo crecimiento para adelante. Y yo quise ser parte de esa mesa como dueño. Nos pusimos de acuerdo, llevó sus meses de entendimiento de las partes, y una vez aceptado el desafío, mi trabajo fue adecuarme allá a un plan de laburo armado. En ese momento había 5 obras en ejecución, con 5 proyectos nuevos por comprarse, que se dieron todos, y pasamos de ser una empresa, una desarrolladora boutique que hacía 20.000 metros a una desarrolladora que hacía 40. Y ese salto de crecimiento marcario, de potenciarlo con nuevos inversores, de sofisticar un poco los análisis de nuevos negocios, o de presentación con nuevos inversores, o incluso gente que ya era inversora de la casa, entender todo ese proceso, que fue también muy rico, ¿no? Ya pensando con mi bolsillo, pagando sueldos con mi bolsillo y tratando de no cometer errores, duró aproximadamente 4 años, hasta que nos encontramos con Mosquito. Contá quién es Mosquito. Gustavo Menayed, seguramente muy conocido por muchos, socio fundador del Grupo Portland, una de las empresas desarrolladoras líderes del mercado, durante 25 años habiendo hecho más de 150 edificios. Mosqui empezó haciendo obras para terceros. Él siempre cuenta la historia de que empezó llevando volquetes a los imprefrentes, y llegó un momento que aprendió mucho del rubro y se peleó con muchos desarrolladores y dijo, esta es la mía. Y empezó a crecer, se empezó a convertir de trabajar para otros a ser su propio desarrollador, y no paró al día de hoy. Hace 4 años atrás nos encontramos con uno de mis socios, con Pablo Cabrosi y él, en Uruguay, nosotros saliendo de una reunión en un parador, enfrente de donde él se estaba hospedando, y lo voy a contar muy rápido, porque fue muy rápido, pero al otro día nos tomamos un café durante 3 horas, cambiamos las cartas, nos contamos qué estaba haciendo cada grupo, tanto SEC como Portland, nos gustamos,
y dijimos que a nuestro regreso en Buenos Aires seguramente nos íbamos a tomar un buen café con ganas de hacer algo. De ese momento al primer negocio pasaron más o menos 6 meses. Identificamos juntos una zona que fue Buenavista, Panamericana y Uruguay, y juntos compramos el proyecto donde hoy estamos haciendo 350 unidades. 4 años más tarde nos fusionamos, nos asociamos y hoy estamos haciendo más de 350.000 metros juntos. O sea que hoy son los Grupo Portline Sexo de una sola empresa. Somos una sola empresa, correcto. Así que de alguna manera es un honor estar al lado de Mosky. Es un visionario, es un empresario que transitó muchísimos momentos, muchísimos vaivenes. Y como digo siempre, es de las pocas empresas desarrolladoras que tiene obra in-house. Entonces, momentos en donde hay vaivenes, macroeconómicamente hablando, donde el costo de construcción se altera más de un 130% en los últimos 15 meses, o ayer me pasaron el dato, 17% de lo que va del año, ¿vos decís, sigue subiendo la obra? No. Se planchó el billete y la CAC sigue subiendo un 2.5% por mes. Entonces, en esos momentos uno puede ser más competitivo que SEC, antiguamente, que salía a subcontratar todos los rubros cuando compramos un lote. Claro. En momentos en donde hay venta, seguramente maximizaremos un poco más el margen. Che, Alan, me quiero meter en el tema central que nos gustaría discutir con vos y seguramente Damián y yo también tengamos alguna cosa que aportar o que ir discutiendo. Yo no sé exactamente cuál es la lógica. Vos contaste que en diferentes momentos te asociaste y empezaste a trabajar con gente que era un poco mayor que vos. Y yo no sé cómo fue ese diálogo, pero hay un aspecto que yo veo que los desarrolladores jóvenes traen muy particularmente a la mesa y lo ponen en juego y saben muy bien cómo trabajarlo, que es la definición de producto. Cuando nosotros empezamos a trabajar, casi que no era un tema. O era un tema implícito, ¿no? Uno tenía ciertos factores que definía la tipología, la cantidad de dormitorios, los metros, pero la verdad que era bastante commodity todo lo que se hacía, era bastante general. Me acuerdo cuando empezaron a surgir las torres con amenities, que quizás fue una de las primeras experiencias que yo al menos recuerdo de definición de producto, era como una innovación impresionante, ¿no? Y hoy nos suena como una cosa bastante poco sofisticada para todo lo que se puede pensar. Y yo te escuché hablar bastantes veces a vos de la importancia de pensar bien el producto inmobiliario al momento de hacer un proyecto, porque ahí ves un diferencial. Contanos un poco cómo llegás a eso, cuál es tu experiencia con ese punto. Básicamente basado en hechos. O sea, yo soy un apasionado de entender los números del mercado y lo estoy actualizando cada 3 meses. Me cuesta porque tengo que ver 3 o 4 fuentes, pero hoy en Capital hay 4 millones de metros cuadrados en distintos estadios de obra. Es un récord absoluto en los últimos 20 años. 4 millones de metros cuadrados. Algunos empezando, otros terminando. El 5% son obras de más de 10.000 metros. El 15% son entre 3.000 y 10.000 y el 80% son menores a 3.000. Muchos simple frentes. Entonces, cuando entiendo esa película, yo digo, el que hace un simple frente 866, básicamente está haciendo un producto más. En esta cuadra, ¿cuántos simple frentes hay? 3 o 4. Solamente de esta cara hay otros 2. A la vuelta y enfrente seguramente hay otros 3. Entre ellos, ¿por qué compiten? Seguramente por precio, porque el producto que te sale en un simple frente es uno. Es un 1 y un 2, es un 2 y un 3, pero no sale de la lógica. ¿Por qué? Porque tenés una restricción de aire, de espacios, de parking, estás muy limitado por un tema de potencialidad constructiva. Lo que buscamos nosotros siempre cuando vamos a comprar un lote, primero es un poco más de aire, es un poquito más de pisada, es tratar de entender, como hablábamos antes fuera de cámara, para quién estoy construyendo. Hubo momentos en donde construimos para inversor, hubo momentos donde construimos para el consumo final, hubo momentos donde construimos para ambos y hubo momentos donde no construimos para nadie. Entonces, ese primer estudio de mercado, cuando estoy recientemente negociando el lote, que ya el olfato del desarrollador ya se sabe más o menos qué se va a hacer ahí, pero trato de hacer estudio de mercado con profesionales de calibre que me dicen, tenéis que hacer plantas de tantos ambientes, el perfil de ese barrio pide un balcón aterrizado un poquito más largo hoy, un poquito más profundo hoy que lo que pedía antes. El perfil pide una calidad constructiva superior a lo que ya ofrece esa planta. Y yo respondo, ¿se puede pagar?
y le pregunto a Roddy Grassi Dyson o a Martín Bodas, ¿a quién le voy a vender ese producto? Entonces trato de diseñar ese producto, tratamos como empresa de diseñar ese producto pensando en 5 aristas. En el mercado, en el futuro inversor, en el que haya recorrido para inversor, en el cliente que esté contento, pero a fin de cuentas me doy cuenta o nos damos cuenta que el producto es el diferencial. Vos decías recién muy bien que en la década del 80 o del 90, el primer edificio con Ametis fue algo distinto. 90, o fue Argencons con Cartier María, si no recuerdo. Fue la época en la que nacieron los edificios con amenities y los barrios privados. Las dos cosas simultáneamente fueron las dos grandes disrupciones de fines de los 90. Yo te voy a corregir en una cosa, por primera vez en mi vida, me parece. El primer edificio con torre con amenities que yo recuerdo es la torre de Eisenson de Canning y Cerviño, que tiene sauna arriba, tiene pileta abajo. Es de los 80. ¿No? Y es de los 80 eso, Sí. es de los 80. Con Pero, camps también, y sí. después con camps, con las otras 2 torres al lado. Pero era una cosa totalmente novedosa. Y en los 90, con el crédito y con la aparición de la financiación, los grandes proyectos, ahí es cuando explota el producto. Alan, y está muy bien lo que decís y me encanta el procedimiento y lo sistemático del approach a la cuestión y los datos de mercado. Y me parece que es fácil bajarlo a tierra y decodificar eso y entenderlo y que cada uno lo pueda aplicar a su propia realidad en entornos urbanos consolidados que te permite a vos, a partir de esa aproximación, adquirir o ganar ventajas competitivas potentes, ¿verdad? Podría ser el Zaha Hadid, por llevarlo al extremo, ¿no? O sea, ¿qué otro proyecto tiene esa impronta, ese producto, esa qué sé yo? Bueno, no es que es el único, pero claramente está entre los elegidos. Pero en los últimos años has incursionado mucho en zonas nuevas, ¿verdad? Zonas que no eran tan obvias, ¿no? Algunas que ya está acreditado que son un éxito y otras que seguro van a ser un éxito porque las han visto ustedes, pero que es como que están inventando, identificando y, por qué no decirlo, creando zonas nuevas con productos que en esas zonas previamente no estaban. Y seguramente envalentonados porque está saliendo bien, ¿no? Me refiero precisamente al caso de Buenavista que mencionaste, o al caso de Canning, que todavía no dijiste, pero que también viene con una propuesta para esa zona totalmente novedosa, inédita, que casi no reconoce, o que no reconoce, vos me corregirás, que no reconoce antecedentes similares, y cuando fueron a Buenavista, que después se encontraron con el beneplácito extraordinario del mercado, pero había que pensarlo, animarse, creer que iba a andar. Digo, a la hora de entender la misma lógica del cómo identificás el producto competitivo, ya no en zonas consolidadas, sino en zonas por desarrollarse. ¿Cómo es el olfato y el sistema que te lleva a animarte? Excelente pregunta. Vamos a empezar por lo primero. Seguramente nosotros, cuando pasamos por distintas zonas en donde generalmente hay poca oferta, lo primero que el estudio de mercado te dice es si hay demanda. Por ejemplo, en Buenavista, o sea, mi segunda oficina estaba en Nordelta en mi época de consultatio y bajaba todos los días por Bancalari y salía por Panamericana en Uruguay, pasaba de reojo y decía, pucha, no puede ser. No puede ser que acá no haya nada. Esto está bien conectado, esto tiene un buen perfil sociodemográfico alrededor, porque no deja de haber un montón de barrios cerrados de clase media o alta, o más alta que media, que seguramente hay pibes de 18 a 35 años que necesitan un lugar donde vivir y son muy localistas, no quieren venirse a capital. Entonces, ¿cómo puede ser que en este lugar no haya producto de calidad? Si la casa de los padres vale cerca de $1 millón, seguramente hay un buen adquisitivo atrás, seguramente hay un padre que puede ayudar a su hijo a mudarse, seguramente tiene un prestigioso título, por ende un buen trabajo, por ende un buen ingreso, que seguramente puede pagar una buena cuota. Entonces, te voy a decir una cosa, sí. Sobre la base de solo esas observaciones, hay muchos desarrolladores que les fue muy mal. Correcto. Porque hacen el mismo recorrido que haces vos, lo ven y dicen, no puede fallar, porque está el padre de $1 millón, de la casa, del terreno, de la ubicación, etcétera, y falla, todo puede fallar. Y fallan porque no, y en otros lugares del mundo también, porque no toman en cuenta otros factores, o no lo estudian en profundidad, o no ven aristas que son importantes, o para ese público no hacen el producto que hay que hacer. Entonces, no estoy desacreditando lo que dijiste, sino digo, seguramente después de ver eso y después de darte cuenta que había una oportunidad, hiciste todo un recorrido para validar. Por supuesto. Iba a decir que ese primer estudio de mercado, que no es que nos da la tranquilidad de comprar el lote porque ya va a ser un éxito. Después viene
realmente la prueba y error. Entonces, empezamos a dibujar un producto, que de hecho ese producto, cuando empezamos con Roddy Grass y Dyson, que le mando un abrazo, la verdad que fue cambiando, fue mutando, porque nos íbamos dando cuenta cuando empezamos a escuchar a la gente que quería, que realmente no estábamos haciendo todo como lo querían. Pero básicamente, ¿qué se nos ocurrió? Hacer un producto que lo habíamos hecho en Capital, que era en la transición de la pospandemia, ese departamento con alma de casa, que tenía un gran balcón aterrazado, que tenían todos los balcones con parrillas, que tenía muy buena terminación, que lo entregábamos llave en mano, que tenía un programa de amenities totalmente disruptivo. Y ahí es donde me paro en la nueva generación, que piensa cómo van a vivir las personas. Contá como el programa de amenities. Te cuento toda la paleta de amenities. Dale. Primero que tenemos espacio, porque es un lote de 12.000 metros de pisada y construimos en ese primer proyecto 70.000 metros de obra, que son casi 40.000 metros vendibles. Y ahí te da un poco la relación entre la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes, primer amenity. Hay un bosque en el pulmón de manzana, una pileta olímpica, una pileta semiolímpica en el -1. Hay piscinas de aguas heladas al lado del gimnasio. Hay un gimnasio de 450 metros. Hay todo un basamento comercial de doble altura que estamos cerrando con marcas que la verdad que ya las voy a contar porque ya las voy a poder contar pronto, pero la verdad que son totalmente distintivas. Como si fuese Palmero Olivos, que fue un suceso en zona norte cuando nace Palmero Olivos. Bueno, algo parecido en Buenavista. Sigo. Salón de lectura, quinchos parrilleros, pero chiquititos para que puedas invitar a tu gente, además de tener tu parrilla en tu balcón para un asado más doméstico. Y después tenés salones de fiesta un poquito más glamorosos, más grandes, con acceso independiente. Tenemos un parking público para que la gente que no es habitante o pueda una visita a entrar o pueda alguien a consumir en el retail. Digamos, está todo muy bien pensado. Tiene una sirga para poder correr alrededor del proyecto, porque no nos olvidemos, tiene 300 metros de frente. Entonces, esta pregunta que me hacías vos, Dami, hace que cuando uno plantea un proyecto en una nueva zona, lo rico que termina siendo el producto hace que uno diga, bueno, corro el riesgo de salir de Bajo Belgrano para ir a buscar hacer ese producto en una zona de vuelta, con demanda, con un estudio de mercado fuerte atrás y de vuelta. ¿Cuál es el riesgo? Que no se venda en la velocidad, que no se venda el valor que uno previo, definitivamente. Ahora no ocurrió, se vendió rápido y se vendió rápido y se vendió muy bien. Ahora, la incidencia de la tierra, por correr ese riesgo de alguna manera, esa relación riesgo-incidencia, estuvo muy bien, porque esa incidencia en capital la pago $1.500 por el perfil de lote. Y ahí van entre 400 y 500. Entonces, nuestro cálculo fue 450 de incidencia, un costo de construcción en ese momento, hace 3 años, más o menos entre 1.500 y 1.600, hoy seguramente va a estar rozando los 2.000, y una venta promedio de $3.500, más el basamento comercial que pensamos en no venderlo porque queríamos controlar ese tenant mix, que sí, mira que tuvimos un montón de gente que quiso comprar ese basamento comercial y por suerte lo sano que estuvo financieramente el proyecto hizo que no tengamos que vender ese basamento comercial que hoy vale lo que no vale, digamos. Entonces, y ni hablar con las marcas que tenemos adentro. Entonces, de vuelta, ¿corremos el riesgo para buscar nuevos horizontes? Definitivamente, cuando hay estudio de mercado, cuando vemos demanda, cuando se pasa un producto distintivo en la zona. Teníamos de reojo Argencons, que había hecho, viste, Cartier. Claro, no fuiste el primero. Y Arboris. Claro. Pero tenían 8 años de antigüedad. Claro. Era otro mercado, era otro perfil el que vivía ahí. Es otro perfil, ¿no? Es otro perfil. Totalmente otro perfil. Argencons Entonces, atiende a otro público. Exacto. ¿no? Pero sí dimos vuelta a la zona. De hecho, fuimos a comprar el lote al lado, a Federico Tomasevich, dueño de Puente Hermanos. 1 año y medio más tarde, el lanzamiento de Open 1, le compramos 2 lotes sobre Uruguay para hacer, escuchen bien, 120.000 metros de obra y 70.000 metros de venta. Quiere decir que entre los dos proyectos, que son linderos, que son independientes uno del otro, no comparten ni amenities, cada uno tiene preparado todo per se, tenemos aproximadamente 1.000 unidades, más Palmera Campus, que está enfrente del San Andrés, que son otras 350 unidades. O sea que en un radio de 2 kilómetros a la redonda tenemos muchas unidades. Y obviamente dependemos del mercado y dependemos del financiamiento, del poder de compra y de todo lo que siempre en todas las mesas estamos hablando. Pero nos paramos en un producto diferencial. Voy a hacerte una pregunta. Perdón, que ojalá lo volvamos a repetir. Sí, obviamente. Yo digo, ojalá volvamos a repetir, a conseguir este tipo de tierra para hacer de vuelta este producto. No en Buenavista. En cualquier lado. Sí. En cualquier lado. Ahora después vuelvo a Canning, Dale. Ahora, vamos a ir a Canning, pero antes de que hacer una pregunta que es más conceptual. Vos en un momento decís, tengo el estudio de mercado, decís que hablas con arquitectos, los arquitectos te asesoran.
pero tenés 70.000 metros a construir y decís de esos 70.000, 40.000 los destino a la venta y hay 30.000 que lo pongo en diferentes programas. ¿Cómo haces esa traslación entre estudio de mercado y voy a poner 30.000 de amenities o de 30.000 de comunes? Ahí están las cocheras también. Y esos... Están todos los espacios verdes, okay, están las cocheras, están los amenities, está el basamento comercial, pero de amenities per se son aproximadamente 7.000 metros cuadrados construidos de amenities. Tenés que tomar la decisión de gastar 6-7 millones de dólares en hacer amenities para ese proyecto y tenés un estudio de mercado. ¿Cómo haces para pasar de uno a otro? Es una excelente pregunta. Ahora, todo define lo que hablamos antes, el producto. ¿Cuánto vale el metro cuadrado de Open Buenavista? Hoy vale 3.500, 3.700, 4.000. El valor de venta es el valor de que la gente hoy... ¿A qué valor vendo? A lo que la gente esté dispuesta a pagar. ¿Y por qué paga ese valor hoy en Buenavista cuando la tierra vale 450 mangos y no lo paga en muchos barrios de la Ciudad de Buenos Aires? Porque gastaste 7 millones de dólares en amenities. Por el producto. Entonces, cuando tengo la suerte de atender un cliente y participar en una reunión comercial, y la verdad que me la paso 1 hora hablando del producto. No te hablo de plata, no te hablo de tipología, no te hablo de nada. Te muestro el producto. Con un tono neutral. No te vendo nada. Te cuento la historia. Y hay una historia para contar. Y ahí me quiero parar. El producto tiene un storytelling atrás. No solamente el track record del desarrollador, que es importante y por eso el cliente está sentado enfrente mío. Porque vino por confianza, porque vino porque Portland está haciendo tal cosa. Ya lo tengo arriba de la mesa. ¿Qué le doy? Le cuento una historia. Y pocos desarrolladores cuentan una historia. Muchos desarrolladores hoy venden guitarra. No porque el dos ambientes, no porque el mercado, no porque el de enfrente vende. No te hablo de nada. Te hablo del producto. Esa es mi carta ganadora. Que se traduce en números finalmente, ¿no? O sea, efectivamente la incidencia de la tierra allá es mucho más baja, pero tuviste que gastar una fortuna en otras cosas que impactan finalmente en la cuestión. Déjame que te pregunte si hay un proceso, como decía Armand y decías vos también, hay un proceso al momento cero de estudio de mercado, o sea, cuando está todo hoja en blanco, ¿no? De ahí surge un dibujo que es el que finalmente se pone en marcha, pero después hay un proceso desde que tenés un dibujo validado por la ciudad o lo que fuera, de seguir escuchando al mercado desde ese momento hasta que la inflexibilidad de la construcción te dice esto va a ser así. ¿Seguís escuchando? Totalmente, y te confieso algo, Dale. Durante la obra también. También. Siempre y cuando pueda, siempre y cuando no haya un cambio radical. Por ejemplo, en Buenavista, no todos son aciertos. También hay errores. Obvio. O sea, planteamos planta bajas, porque lo rico del producto hace que tengas unas planta bajas con jardín propio, pileta propia, que fuimos a un producto de 3 y 4 ambientes. Porque, ¿qué tanto con menos? Jardín, claro. ¿Qué tanto menos? Voy a hacer un monoambiente, un 2 ambientes con un jardín con pileta propia. Correcto. No corresponde. Y la verdad que nos costó mucho vender eso, porque eso se vende terminado. Entonces, como en algún momento escuchamos a la demanda y hubo de los 10 que se presentaron para comprar esos townhouses, nadie quería un 4 ambientes, porque básicamente competía contra el lote con casa propia, y claro. hay de Chico, Greenlands, Wimbledon a walking distance de ahí. Y dijimos, vamos a achicar un poquito más esto. Eran dúplex, los hicimos de una planta. Entonces, fuimos moviendo eso durante la obra. Obviamente hay una representación de ese primer piso. De vuelta, no altera el producto, pero sí, todo el tiempo uno escucha. Y si no escucha, los números de venta también mandan. Claro. Entonces uno constantemente, nosotros nos dedicamos a esto y 24/7 estamos pensando, viendo los indicadores de los negocios. Y escuchando. Todo el tiempo. Y pregunto a la directora comercial, ¿por qué no se vendió esto? Bueno, y ahí empieza la información. Por eso lo rico, creo que de esta generación, es que, de vuelta, no quiero mirar para atrás y decir que antes era todo un mandato. Hoy la nueva generación escucha, le gusta equivocarse, valga la redundancia, no me gusta equivocar, pero Te gusta aprender de la experiencia e ir mejorando, claro. No quiero morir con las botas puestas. Cuando nosotros empezamos, vos no habías nacido, creo, algo parecido. Algo parecido. Ni siquiera existía la figura del desarrollador inmobiliario. Exacto. En esta parte del planeta. Eran todas empresas constructoras. Exactamente. ¿Y qué era una empresa constructora? Un arquitecto que construía. Que construía. Entonces, ¿qué oído tenía en el mercado el ingeniero? Los arquitectos tenían un rol entre 0 y -10, diga, ¿no? O sea, al arquitecto quizás le daban para que diseñe el hall de entrada y algún toque en la fachada. La planta no, ni siquiera la planta, ¿verdad? Y era un ingeniero el que lideraba la compañía, que eran los dueños del circo, ¿no? ¿Y qué oído tenía el mercado? Bueno, hizo falta que llegáramos hasta el día de hoy para que efectivamente eso sea parte del día a día, esencial para que esto camine, ¿no? ¿Sabés qué? Perdón, ¿sabés qué estoy proponiendo? Últimamente iba caminando por muchos edificios de la vieja escuela. ¿Qué hay en las fachadas?
o en las columnas. El nombre del ingeniero. Voy a volver a poner nuestros nombres. Hay que volver a ponerlos. Los voy a volver a poner. La chapa, vuelve la chapa. Claro. Vuelve la chapa. Vos sabés que no puede ser que nuestros edificios no tengan chapa. Vuelve la chapa. Literalmente, porque yo hace poco iba caminando por la calle y dije, hay que volver a poner chapas. Y pasé por algunos. Vuelven las chapas. Vuelven las chapas. Exactamente. Hay que hacerlo, pero con el nombre del desarrollador, que antes no estaba, porque antes estaba la empresa constructora y el ingeniero. A veces el arquitecto. Exacto. Hablarnos de Canning. Canning es, la verdad, que algo que es un sueño hecho realidad y todavía no empezó la obra. Compramos una cancha de golf de 74 hectáreas. Espera, vamos de vuelta. Compramos una cancha de golf. Compramos una cancha de golf de 74 hectáreas. No para jugar al golf. No para jugar al golf. ¿De quién era la cancha de golf? ¿Por qué la vendió? De 28 familias coreanas. Se llama La Esperanza. ¿Por qué La Esperanza? Me enteré ayer, yendo con Mosqui al sosiego. ¿Por qué? La esperanza de que las Coreas se unan. ¡Wow! Fuertísimo. Mirá. Y vi La Esperanza durante 6 meses y no sabía por qué La Esperanza. Tenés que llamarlo Corea del Centro. Bueno, vamos a ponerle una de las arterias principales porque el proyecto es un master plan que tiene 4 etapas muy bien marcadas. Recientemente anunciamos la primera, que tiene un componente de 3 edificios residenciales, oficinas, naves comerciales sobre la 58, una venta a un macrolote a Kansas, que va a ser el primer Kansas fuerte en zona sur, que es un copy-paste del de Nordelta, el que hizo sobre la 27, y un premium outlet. ¿Un premium? Un premium outlet. Premium outlet. Un shopping con concepto de premium outlet. Okay. O sea, para darle más accesibilidad a la gente, poner las mismas marcas que hoy están empezando a producir para outlets. Como en el mundo funcionan bien, en Argentina la va a romper. Hoy Distrito Arcos y Soleil son de los 2 centros comerciales que más facturan de todo el portafolio de ¿Qué es outlet? Y vamos a ir a por eso. ¿Qué es el outlet? ¿Qué es el outlet? ¿Qué es el outlet? Entonces, esa primera etapa contempla desarrollos propios, nuestros, verticales. Estamos lanzando el primer desarrollo que se va a llamar Distrito Canning, Distrito Calma en Canning, escuchen bien, y lo vamos a vender a 22 años. Ahora nos profundizamos en la financiación, pero vamos a ver el puntapié del mercado, que próximamente lo vamos a anunciar en muchos medios para hacer seguramente mucho ruido en el mercado. ¿Qué me llama la atención de Canning? Canning fue uno de los 2 municipios junto con Escobar que más crecieron en la pospandemia, o sea, en los últimos 5 años, y creció, como decimos, desorganizadamente, no planificado. Cuando uno va por la 58 ve un local de sushi al lado de una gomería, al lado de una ferretería y al lado de una heladería. Sí. No tuvo la planificación en esa explosión comercial de los últimos 5 años. Post pandemia, sin ninguna duda, pero Canning fue uno de los distritos que más creció, te diría, en los últimos 20 años. Ha tenido un desarrollo que no ha tenido nada en zona sur y muy pocas cosas en zona norte. Quizás algunas zonas de Tigre han crecido tanto, pero Correcto. Fuera de eso, Canning es definitivamente el lugar de mayor crecimiento. Y bastante caótico, efectivamente. Sí. Muy caótico, vialmente, transitoriamente, comercialmente, residencialmente. Hoy los últimos ganadores fueron los que desarrollaron barrios cerrados de alto por adquisitivo. Mucha gente de guita se fue de distintos barrios buscando seguridad a radicarse allí. Vinieron atrás las marcas, vinieron los colegios. Sé que Canning era un lugar sin tradición. Vos te agarras cualquier otro distrito Sí. de prácticamente todo el resto del conurbano. Agarras Tigre, agarras San Isidro, agarras Esteban Echeverría, agarras Monte Grande. Todos tienen una tradición de intendentes, una historia, un tipo de desarrollo urbano. Canning estaba en el medio entre 2 lugares y de repente la autopista se hizo a Cañuelas, Sí. Después todo Perón. el desarrollo de los countries, de Perón, etcétera. Todo eso hizo que explote en una posición muy cercana a Buenos Aires, muy bien localizada. Entonces es un caso muy particular de desarrollo. Estás tocando una fibra importante que hablamos con la Intendencia el otro día. Vos fíjate que en ese municipio, en realidad Canning nuclea 2 o 3 municipios. Los más importantes son Ezeiza y Esteban Echeverría. Nosotros estamos del lado de Esteban Echeverría e Intendencia Grey. Y nos decían que no hay más de 3 generaciones en ese suelo. Claro, exactamente. ¿Qué es esto que estás diciendo Exactamente, vos? es exactamente así. No existía. Exactamente así. Y fíjate el crecimiento que tuvo en tan poco tiempo. Y ahí estamos nosotros, desarrollando un master plan. Ahora, decís, vamos a alargar con el Premium Outlet, vamos a alargar con... Ya largamos y ya vendimos. Perfecto. Esa es la buena noticia. Buenísimo. ¿Cómo toman la decisión de empezar por ahí? O sea, vuelvo al tema del producto. Ustedes tienen una tierra muy grande, una ex cancha de golf, tienen un montón de tierra a desarrollar, cosas propias, cosas que a lo mejor se asocian con terceros. ¿Cómo definís que ese es el producto con el cual comenzar? ¿Tengo un minuto para contar? Sale. Ok. 25 asesores. Estudio Eisenson agarra toda la parte residencial y oficinas. BMA, toda la parte comercial. Oficina urbana, Roberto y Fabio hacen toda la parte urbanística. Hay un paisajista, hay un asesor vial, hay un asesor de seguridad que hizo todo Nordelta, básicamente. El Dream Team, digamos. Dream Team absoluto. Sí. Y tuvimos la ayuda de Álvaro García Resta, que cada tanto se metió como advisor, de alguna manera, para
para mitigar todo. Y la verdad que con ese Dream Team, más nuestras cabezas, humildemente creo que conocemos mucho de estos estudios de mercado, ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, escuchar la demanda, a ver cuál es el perfil de lo que queremos hacer ahí. Y en poco tiempo hicimos un gran máster muy avanzado. En 6 meses te diría que Canning es una zona muy particular en todos los aspectos. No es un copy-paste de Buenavista, de Escobar o de Tigre, porque el perfil de gente es distinta y busca otra cosa. Entonces, escucharlo, interpretar sus necesidades, nos llevó mucho tiempo. Entonces, porque yo hubiera adivinado al revés, que esto era un copy-paste tuyo de Buenavista o de Escobar, ¿no? Para nada, Mirá. para nada. Entonces, somos los primeros desarrolladores que estamos pensando en una media densidad, en un lugar que es un 80% de baja densidad. Correcto. Entonces, en donde, por ejemplo, cuando uno va a una oficina, hay un parking humilde, precario, que suele ser de tierra, en donde me decían las mujeres que no usan tacos porque cuando llueve no pueden ir, o no pueden tomar una firma de las escribanas. Entonces, pucha, comercialmente es un caos, pero la demanda está. Hay 450.000 habitantes en un trade area de 10 kilómetros a la redonda, donde el 40% es perfil socioeconómico medio y alto. ¡Wow! Hay una demanda de gente que no quiere más su casa. Hay una demanda de un montón de jóvenes que son muy localistas, como en zona norte, que no quieren, estudiar en capital, ir y volver. El 80% de la UADE es de zona sur. Me pasaron ayer el dato. Sí. Entonces, pongo una universidad, pongo un colegio, un buen colegio, hago buenas oficinas, hago calles con asfalto, con cemento, con parking para estacionar, hago una buena propuesta comercial que tenga una relación desde Kansas hasta todo lo que vamos a hacer ahora, con Jumbo, con un centro médico de alta complejidad, con un colegio, con un club de pádel, que ahora está de moda. Buenos departamentos, con buenos amenities, sabemos que funciona. Y la verdad que seguramente causemos, en el futuro, que cualquier persona que quiera comprar un departamento o vivir en una experiencia distinta, con seguridad, bien pensada, planificada, seguramente nos va a ir a ver a nosotros. Uh-huh. Y escuchamos la demanda y no estamos pidiendo un valor de metro cuadrado más alto del que ofrece hoy Canning. Sí estamos rompiendo techos. Esa es mi segunda frase. Estamos rompiendo techos. En Buenavista se vendía a $3.000. Nosotros superamos rápidamente los 3.000. En Canning se vendía terminado a $2.000, 2.100, 2.200. Nada. No arrancamos debajo de los 2.100 nosotros. Entonces, cuando te pagas en el producto, contás una historia y tenés mucho para aportar, y la gente ve que sos serio, que sos de confianza, y seguramente vas a tener éxito, de vuelta, independientemente de cómo esté la macro o la micro. ¿Y cuántos metros vendibles es el desarrollo completo? Nosotros por zonificación tenemos una potencialidad de 1 millón de metros cuadrados de Un FOT. millón. Si Wow. queremos. Después estará un poco el Eso es balance. lo que te da la densidad. Exacto. ¿Sobre una tierra de cuánto? Sobre una tierra de 74 hectáreas. Porque como la cosa más obvia en 74 hectáreas era hacer algo de baja densidad y algún sector de media densidad, ¿no? Sí, Pero no. pero no da el valor. O sea, por el valor, el perfil del lote es tan céntrico, tan neurálgico, que valió su plata, el lote. Tenés por la Entonces, media densidad para claro, poder tengo que compensar el costo de la exacto, tierra. Tengo que ir a la potencialidad de los metros cuadrados para arriba porque no me da para hacer un loteo de baja densidad. Sí, y Tendría termina que siendo vender. un tema de financiación también. Si podés financiar media densidad y de esa manera hacer que el costo de la tierra se distribuya en más metros, ¿por qué no? Desarrollos de media densidad suburbanos que tengan un horizonte de proyección de 1 millón de metros cuadrados, de alguien no hay ninguno. ¿O Mirá, estoy equivocado? para que se den una idea, nosotros estudiamos mucho, obviamente, los modelos de Nordelta versus puertos. O sea, Nordelta Claro. lanzado en el 99 tiene el 70% de baja densidad y el 30% de media densidad. ¿Cuánto es en Nordelta en media 70-30. densidad? ¿En media densidad cuántos metros son? 70-30 No, pero metros. son 1.600 Nordelta. hectáreas Sí, contra 74. correcto. Así cómo puede ser. O sea, ¿Cuántos metros de media densidad te acordás tiene Nordelta? y te diría así a simple vista, más o menos, Y lo mismo, ¿será? ya te voy a decir. 70% son 450 hectáreas. Hoy tenés la Ah, media tenemos- densidad tenemos un nueva, poco tiene más. 600.000 metros. O sea, la nueva panza que están haciendo entre la Capaz que son parroquia. 3 palos, ¿no? Y seguramente puede llegar a ser entre, sí, claro. entre 2 y 3 Pero millones de llevó metros. décadas Y bueno, décadas. ya cumplió 25 años. Correcto. Ahora, Puerto fue un modelo totalmente distinto. O sea, apalancado más en la media densidad, con mucha presencia fuerte de baja densidad, loteos que hoy creo que tienen 10 lanzados ya. Tiene un centro con una media densidad muy fuerte, ¿Cuántos metros será? público. Sí. Y tendrá un poco más. Ayudemos a hacer números, a ver. Son 1.600 hectáreas.
y debe tener más o menos 2 a 3 millones de metros cuadrados de foto. De media densidad. Sí, porque la media densidad tiene 500.000 metros, la de la Manzana 1. O sea que el benchmark más... tuyo son esos 2 proyectos en esencia, ¿no? Exacto. Bueno, y bastante menor en una zona con una densidad altísima y sin nada de oferta. Claro. No, Pero nada de oferta. unos que fueron a hacer un lugar, Eduardo cuenta la historia, que siempre iba a decir, Claro, ahí iba a pasar el esto, pantano, ahí iba a pasar sí, esto. el pantano. Y nosotros en Canning no Está tenemos hecho. que contar nada. O sea, Claro. te cito en el Gol La Esperanza, Claro. hoy Distrito Canning. Claro. Quedaste en el medio de todo. Quedaste en el medio de Sí. todo. Y ese es el valor inmobiliario de Sí, lo que está bien. uno pagó en la tierra. Y la potencialidad de lo que toca hacer arriba para que se traduzca en un futuro negocio. Y descartado baja densidad. En ese proyecto, cero. A priori, A priori, digo, el descartado. tiempo dirá, pero sí. Probablemente pueda llegar a aparecer algún producto de townhousing. Marginal. Marginal. Claro. Pero el protagonista es la media densidad, residencial, oficinas y comercial. Digo, hablando de producto, Herman, es la primera vez que en un entorno así, en Argentina, sucede una propuesta de esta naturaleza, ¿no? Que surge como media densidad. Exacto. No que desarrolla la media Correcto. densidad como resultado, Correcto. sino que surge como propuesta de de esta media escala, densidad. ¿no? O Correcto. sea, Sí. ¿sí? Es un lugar particular, ¿no? De que habían contado esa tierra, en ese distrito. Hablamos de las particularidades del distrito, las particularidades de la tierra. Seguro que Le los da esa coreanos habrán posibilidad. imaginado muchas veces qué hacer con esto. Y el primer approach seguro que fue lo que yo estaba diciendo, digamos, Barrio bueno, cerrado. un barrio cerrado, Barrio cerrado. un montón de casitas. De hecho, era ¿No? un golf cerrado. Claro, le ponemos o sea, casas alrededor y ya está. No le aportaba nada al municipio. O sea, el municipio de Claro. Echeverría hoy no tiene plazas. Claro. Nosotros, no conté, pero en el pulmón de estas 74 hectáreas estamos planteando un Central Park de 11 hectáreas. Público. Público, Espera, abierto, público. controlado. Es una ciudad abierta. Es una ciudad abierta. No va a tener para un otro alambrado. episodio, las charlas internas, cerrado versus abierto. Porque uno, porque el otro. Para otra charla, porque realmente Súper tema. fue muy rico en contenido. Y de vuelta, uno tiene cierta experiencia, pero escuchar a 25 profesionales, cada uno contando sus experiencias previas, pensando que va a pedir el perfil de Canning, porque lo escuchamos y los pilares fueron seguridad, educación, salud. Seguridad el número 1. Pensar hacer una ciudad abierta, con control de acceso, controlada, con todo lo que te puedas imaginar, pero abierta, wow, Qué decisión. fue disruptivo. Fue disruptivo. Che, hoy se nos acabó el tiempo, pero Alan, te vamos ¿Ya a terminó esto? te comprometemos a volver, porque ¿Cómo nos no? quedaron Nos la encantó, nos mitad de los encantó. temas. ¿Cómo no? Mitad de los Pasó temas rápido, por ¿eh? discutir. Pasó rápido. ¿Viste? Es así. Pero me encanta tenerte a vos, 39 años, y hablando de producto, que es un tema tan vigente, tan importante, y que lo sabes explicar tan bien y que aparte lo estás haciendo de una manera tan novedosa. Felicitaciones, extraordinario y nos da mucho orgullo verte crecer. Muchas gracias a los Bueno, dos. Gracias por el estar espacio. acá. Bueno, nos despedimos este episodio de Relab, el podcast de Real Estate. Agradecemos mucho a Grupo SIG, nuestro productor, y a Finaer, nuestro sponsor. Nos vemos en la próxima.